me gustaría preguntarte por qué beneficios tiene el ejercicio o incluso el músculo en los niños, ¿no? El que se muevan, el que se ejerciten. Bueno, pues muchísimos. Es decir, precisamente yo creo, Manu, que lo más criticado, que ha sido la parte musculoesquelética, es precisamente donde más beneficios puede haber, aunque hay en otros sistemas. Repito, para mí lo más importante es que hay que diferenciar un poquito el beneficio, como he comentado antes, hormonal, de hipertrofia, de tamaño, con el neural, con el neurológico, es decir, el número de unidades motoras y esa sincronización. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Eso qué diferencia hay? Pues que si en estas fases sensibles, porque hay que recordar que hay épocas, hay etapas que los niños es cuando más están predispuestos genéticamente para aprender un gesto motor. Es decir, si yo ahora mismo pongo a hacer volteos, equilibrios o hacer el pino, el equilibrio invertido, a un chaval de los 10, 12 años, seguramente si lo siga haciendo ese gesto, cuando tenga cierta edad, es muy fácil que lo siga haciendo y lo siga haciendo bien porque desde pequeño lo aprendió en su día. Podemos ver muchos ejemplos como hay gente que montar en bicicleta si nunca ha montado le va a costar un poquito más a los 40 o los 50 años y el que ha montado desde pequeñito dice es que eso no se olvida. Y aunque lleve 30 años sin montar en bicicleta o sin esquiar, me pongo y en 5 minutos, en 10 minutos lo cojo. ¿Por qué lo coges? Porque ese esquema motor lo has aprendido en la fase que lo tenías que aprender. No es igual, y podemos poner 1000 ejemplos, hacer malabares y aprender a hacer malabares con 12, 14 años que con 60 años. O a tocar un instrumento. ¿Se puede aprender a los 50 años? Por supuestísimo que sí. ¿Te va a ser igual de fácil que a los 12? Por supuestísimo que no. Y esas fases sensibles que hay gente que puede decir, bueno, Claudio, ¿y yo para qué quiero hacer el pino? ¿Yo para qué quiero pedalear? ¿Y yo para qué quiero esquiar si es lo que no me gusta? Y lo que tienen que entender que ese porcentaje, esa sincronización de motoneuronas te va a servir de manera no tanto específica para el gesto que lo aprendas como variable para muchos otros gestos. Luego hablaremos un poquito más de la diferencia entre la variedad y la especificidad de los gestos y de las ejecuciones, pero cuanto más riqueza motriz, más variedad obtengamos, sobre todo en fases tempranas, le estás regalando una riqueza de movimientos a esa persona brutal. Y esa riqueza de movimientos se va a convertir primero en un mayor rendimiento deportivo el día de mañana, que quizás lo busques o quizás no lo podemos saber, pero entre comillas no, es lo de menos, pero sobre todo le estás dando salud. Como un chaval o una chavala con 12, 14 años ya esté sentado, no se mueva, no sepa hacer un giro, un volteo, empieza a tener poca movilidad de tobillo, de cadera, de hombro, ¿cómo va a estar con 40, con 50 años? Claro que va a tener problemas, claro que va a tener contracturas, claro que va a tener lumbagos, claro que va a tener pinzamientos ciáticos, va a tener, no lo sé, ya muchísimas cosas, pero porque desde pequeñito estamos limitando ese crecimiento. Todo eso sería en base al muscular, pero algo que todavía a mí me llama más la atención es el tema óseo, porque estamos viendo últimamente, estoy leyendo bastante que hay mucha osteopenia, muchos problemas de mucha prevalencia de osteoporosis y pérdida de masa ósea, dolores y demás. Y claro, yo soy muy pesado con una palabra que te tengo que agradecer tu divulgación tanto en tu libro como en tus cursos, que es la alostasis, que aquí recomiendo, por ejemplo, el libro de What is Health de Peter Sterling, y que la persona que en castellano más divulgación hasta que ha sacado el libro hace unos meses, Peter Sterling en castellano, ha sido tú en tus cursos, así te lo tengo que decir. Y esta alostasis, con una definición rápida, es, para que lo entienda la gente, que el cuerpo se va a adaptar a lo que le des. Es así de sencillo, el cuerpo va a responder, se va a adaptar para mejorar lo que le estés dando. Entonces, lo que quiero que entienda la gente es que esa respuesta del cuerpo, esa mejora para sobrevivir, no tiene que ser positiva para tu salud o para tus intereses. Entonces, en el ejemplo del hueso, vemos que mucha gente a partir de sobre todo los 50, hay mucha pérdida de hueso y muchos problemas. Y la gente venga a tomar vitamina D, que está súper bien. No, la vitamina D tiene que ir con el magnesio, por supuesto, para que se fije. No, pero el calcio en alimento, muy bien. Pero yo hago la pregunta, vamos a ver, señor o señora con osteoporosis con 50 años, ¿cuál es su día? Y está todo el santo día sentado. Y tuvo una niñez
con poco movimiento, con pocos saltos, con pocas caídas, con pocos chutes, con pocos, lo que sea, con poco impacto. Yo la pregunta que hago es, dime una razón por la que tu cuerpo va a fijar el calcio, el magnesio, todos los minerales que tiene el hueso aparte de estos dos, la vitamina D. Dime por qué no va a perder tu hueso esos minerales y por qué lo va a fijar. ¿Para qué? Si tú estás sentado trabajando en un ordenador, sentado viendo la tele, vas a trabajar en coche, subes por el ascensor, no le estás dando motivos. ¿Cuál es la adaptación? ¿Cuál es la respuesta de ese cuerpo? Yo no necesito huesos. Fíjate, Manu, que se le cataloga que es una enfermedad, la osteoporosis, una enfermedad infantil, pero con consecuencias en la vejez. Es decir, el 50% de la formación de tu hueso, como muy tarde, va a acabar a los 20 años. Algunos llegan incluso a los 30, pero bueno, el tope del 50% más o menos a los 20 años. Y a partir de los 50 años ya cae en picado. ¿Con esto qué quiere decir? Que si tú empiezas a entrenar desde pequeño, tienes una pequeña reserva ósea, porque vas a perder hueso sí o sí a partir de los 50. Cuanto menos entrenes, más hueso perderás. Pero antes de llegar a esos 50 o 55 o 45 y empezar a perder hueso, ostras, vamos a formar hueso. Y para formar hueso hay que saltar. Tiene que haber una carga, tiene que haber una presión, tiene que haber un entrenamiento. Lo que no puede haber es silla, sedentarismo y poca movilidad. Así que fíjate cómo has pasado del cartílago que te he comentado antes de 1900 de las minas de carbón o de la Asociación Pediatría de 1990, que era malo para el hueso, que se pensaba que limitaba el crecimiento, ahora se le ha dado la vuelta a la tortilla en apenas los últimos 30 años, y no es que limite, sino que se ve que favorece ese crecimiento óseo, sobre todo esa densidad mineral ósea. Sí, sin duda, sin duda. Recuerdo lo que nos dijo Ángel Gutiérrez aquí en el podcast, que creo que también la escuchaste, ¿no? De que en realidad la generación que ahora es anciana son personas que siempre han hecho deporte y que, bueno, tienen una base de hueso, como decía, importante, pero el problema lo vamos a tener cuando generaciones que ya han sido sedentarias de jóvenes lleguen más a adultas, cosa que ya se está viendo.